Hoy estamos conversando con la licenciada Sabrina Acosta. Hablamos sobre crianza sana. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta que hacer, alguna historia que contarnos en el programa del día de hoy, puede comunicarse al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Antes de irnos a la pausa, el doctor Montero tenía una inquietud guardadita por ahí. Adelante, doctor. Sabrina, en tu brillante exposición, explicación sobre el tema del uso de la vara y el castigo, en algún momento tú dijiste, como parte, digamos, del protocolo, papá y mamá. La crianza en una casa es un tema a dos. Sí. Papá y mamá. Pero Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, dijo en algún momento que los niños son manipuladores. Y entonces, en la práctica, papá y mamá muchas veces no se ponen de acuerdo. De ¿Cómo tú sugieres, recomiendas, como parte del protocolo, esa construcción de esa crianza positiva, sana? ¿Cuáles son los acuerdos que papá y mamá tienen que hacer? ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? Porque decidir a dos es muy complejo. Y entonces, como hay una manipulación, los hijos terminan siempre usando esa manipulación, sí, y muchas veces poniendo en contra a los padres. En fin, ¿cómo se maneja eso? Usted acaba de mencionar una palabra neurálgica en la crianza positiva, es el acuerdo. El acuerdo es fundamental. La crianza positiva, para como abrazar las características y todo y responder la pregunta, implica que dos adultos, hago énfasis en esto, sin descalificar a todo el que pueda estar criando en un contexto diferente a este, pero es un tema de fundamentos y de conocimiento. Que estos dos adultos que están criando puedan, lo que yo decía, ponerse de acuerdo en cómo va a funcionar este hogar. En el tema de ese acuerdo, entonces, se debe dar el carácter correcto a cada rol y función. Entonces, cuando hay una crianza sana, la estructura familiar es que papá es quien dirige el hogar. Es la cabeza, es la persona que toma las decisiones y las direcciones. Y mamá está en acuerdo con papá y en acompañamiento con papá. Entonces ahí viene el que los hijos quieran manipular, hacer fuerza, sobre todo desde el amor y el afecto con el padre, que se muestra más cálido, más cercano en ese sentido. Sin embargo, la respuesta de cualquiera de los dos que se vea en este escenario con un hijo debe ser una respuesta que le dé un solo frente al hijo. Es decir, para dar un ejemplo, si el hijo quisiera algo y va donde papá o donde mamá, porque sabe que mamá es más accesible y más sensible, entonces la respuesta de cualquiera de los dos es: permíteme conversarlo con tu mamá y te vamos a decir. Ahí hay un frente, un solo frente. O sea, no vamos a impedir que este hijo quiera venir donde él se sienta más cómodo, porque una base fundamental de la crianza sana es el amor y la firmeza. Entonces, en este amor, el hijo debe venir a la figura que se sienta más cómoda, pero esa figura, tiene que tener una respuesta coherente que evidencie acuerdo. Como nosotros tenemos que decidir, entonces nosotros te vamos a decir, no te dejes de escuchar, no te dejes de prestar atención, validé lo que me dijiste. Si fuera un tema emocional que no te gustó, también lo validé. Si fuera que un hijo fuera a dar una queja porque papi hizo tal cosa, entonces la respuesta: vamos a hablarlo con papá, vamos a hablarlo con mamá. Es que el hijo reciba un frente. Cuando los hijos ven esto, único. Cuando los hijos ven esto, reciben equilibrio emocional. Ellos saben que aquí no hay una ambivalencia. Claro, hay y que unidad. si yo hago tal cosa, papá, mamá, no es una figura manipulable. Entonces, yéndonos a las características, ¿qué tiene que tener una crianza sana? Aparte de ese acuerdo para decidir cómo va a funcionar este hogar, y en esa función papá tiene la última palabra, es dándole el rol correcto para que una estructura de un hogar funcione. Y si papá fuera un papá que de repente no asume completamente su liderazgo, entonces ahí entra mamá a poder intentar ayudar a papá a que vea cómo su liderazgo no está siendo efectivo. Y aún el liderazgo no fuera efectivo, mamá puede darle un mensaje coherente a los hijos, haciéndole saber ella desde su manejo con papá
que al final lo vamos a hablar con él, aunque la decisión quizá la termine tomando esa mamá, pero no tengo que pasarle ese mensaje a mis hijos. En la práctica los varones somos vagos, decimos siempre, no, resuelve con tu sí, mamá. Es importante que los padres puedan tener esto claro. Claro. Hay decisiones que debe tomarle a la cabeza del hogar y no debe decirle al hijo, resuelve con tu mamá, porque tú estás delegando una función que te toca a ti. Entonces tú le estás enseñando al hijo, espérate que yo no estoy aquí direccionando. Y si es un perfil de un masculino, si es un varón, perdón, un perfil masculino, entonces no va a encontrar esa firmeza en esta figura que es la que me tiene que modelar firmeza. Yéndome ya a las características, el amor, importantísimo, el respeto por los niños, el criar desde la etapa evolutiva del niño. Las reglas del pequeño no son las reglas del adolescente. Yo debo ser diverso y saber que no puedo darle la misma estructura y las mismas órdenes. Poder darle límites firmes a los hijos. Los hijos necesitan límites. ¿Hasta qué hora tal cosa? Que sí y que no. ¿Con quién vas y con quién no vas? Las medidas de seguridad. Enseñarle a los niños quiénes son los extraños, la protección de su propio cuerpo, la protección de su propia integridad. Nadie debe forzarte a comentar información que tú no quieres, a ir a un lugar que tú no quieres, invitarte a hacer o a ver tal cosa. Todo eso entra dentro de una crianza sana. La disciplina, que ya dimos como pinceladas, sí, pero la estructura realmente es más amplia. Y sobre todo, que los padres aprendan a darle información a los hijos de acuerdo a su edad. Es decir, si papá y mamá van a tomar una decisión de mudarse de un lugar, de salir de un lugar, de cerrar un negocio, de salir de quizá de un servicio, ¿qué debe saber ese niño? Ese niño debe saber lo que le atañe a él. Si hay un desacuerdo de adultos, los adultos manejan ese tipo de cosas, porque nosotros tenemos que tener una comunicación sana. El niño no debe saber nada que le genere emocionalmente un dolor o un trauma. Entonces debemos de cuidar lo que comunicamos. Así es. A la gente que nos escucha, recordarles que tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros marcando al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de nuestra línea internacional 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Bueno, señores, ya estamos con el público, ¿verdad? Sí, adelante, Albert, buenos días. Además de un saludo a todos ustedes, a todo el equipo, un abrazo a La Fontaine, un abrazo que espero que haya compensado esa pérdida, porque la verdad es que eso es irrecuperable. Espero que el programa, la carrera, todo eso compense, y el afecto de los amigos pues lo compense. Un abrazo a La Fontaine, espero dárselo en algún momento en la vida personal. Gracias, Albert. Señores, ustedes ponen un tema ahí que no es un agua el queche, no es algo fácil. Este tema es un tema bien complejo y voy a partir de la calle, me voy para la calle, porque yo soy padre también. Yo veo que en la sociedad hay varios componentes. Está el núcleo familiar, padre y madre, con el hijo, donde ese muchachito no es un robot ya. Ese niño se va a enfrentar a un sistema, a un ambiente que va a ser de él personalmente. No fue el de nosotros atrás, pero va a ser de él. Y también nosotros como padres tenemos que coger calle. No importa que seamos médicos, profesionales, que seamos políticos, lo que sea, tenemos que trabajar más de lo normal para poder mantener nuestro hogar en este momento que es tan difícil. Pagar el vehículo, pagar seguro, pagar renta, pagar todo eso, hay que hacerlo buscar. Tenemos muy poco tiempo con los hijos ahora mismo porque el ambiente no lo permite, pero entonces hay otro sistema, está el sistema escolar, donde mi hijo va a durar un largo tiempo, toda la mañana y falta el alcalde de una escuela, donde va a recibir orientaciones, informaciones, qué educación, que también tiene que ver con la formación de él. Pero aparte de eso, tengo un sistema de salud, donde se tiene que encargarse de dar informaciones, comunicar, para evitar salud de la comunidad, embarazo en adolescentes, drogadicción, que ruede la información para la prevención. Están las redes sociales al frente, bombardeando por todos lados, poniendo verdades, que hay muchas cosas que son verdades, y también patrones falsos. Entonces, doctora, ¿dónde radica el problema? ¿Por dónde podemos comenzar a resolver este problema? Por lo menos enfrentarlo. ¿Es un problema multifactorial o es un problema que es del padre, específicamente del padre? Porque veo que recalca mucho que el padre. Cuénteme eso. Un abrazo, señores. Gracias, Albert. Adelante, Sabrina. Es interesante y es una realidad, es multifactorial. Sin embargo, la influencia del padre es determinante en la crianza, porque la evidencia está ahí de cuántas personas, independientemente, narran, y parte de lo que tiene que ver con la crianza sana se basa en evidencias de estudios, cómo la gente correctamente influenciada por un seno familiar ha podido sobrepasar
y salir de esa contaminación ambiental que implica todos esos elementos que usted ha mencionado, sin restarle importancia. O sea, no es menos cierto que tenemos un bombardeo, no es menos cierto, pero la diferencia está en cómo ante todo eso que puede entrar a influenciar la formación de un individuo y una persona, lo que diga el padre, si está presente y es constante, independientemente que llegue a las 10 de la noche, es muy diferente el hijo que se está criando, donde un padre llega a las 10 y se sienta 1 hora, vamos a recoger. ¿Qué fue todo lo que te contaron en el día de hoy? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Qué viste? Un padre que se involucra, como usted decía, en la calle y en los contextos. ¿Cuáles son las redes sociales que está viendo mi hijo? ¿Cuáles son los juegos que está jugando? ¿Cuándo me senté a jugar yo también? El juego con mi hijo para saber a qué nivel está llegando esa influencia. Y de esa influencia, tú tienes un referente que soy yo para que lo hablemos y para que yo te pueda dar una dirección. Tienes un modelo que soy yo para enseñarte que independientemente de todo eso que estás recibiendo y no dejar de validar que sí es cierto que hace su impacto en tus emociones, en tus pensamientos y en tu vida. Yo estoy aquí para decirte la verdad, para enseñarte lo correcto. O sea, yo no estoy en ningún momento eliminando una realidad social que nadie podría eliminar. Te estoy diciendo que ante esa realidad social, el camino es sentarnos con el muchacho constante, porque la crianza sana implica constancia. Lo que pasa es que llegamos a la crisis, a la pérdida, al daño, y entonces ahí salimos a buscar la ayuda, entramos en la desesperación, aplicamos la pela, los golpes, buscamos a fulanito, al tío para que hable con mi hijo. Usted es el individuo más correcto para hablar con su hijo. Si usted no sabe qué decir, invierta un tiempo en buscar la ayuda para saber qué decir y hágalo. Porque no hay otro ser humano más importante que usted en la vida de ese muchacho. Lo que pasa es que el acercamiento que tenemos con el muchacho también es importante. ¿Para qué me acerco? ¿Para pelear y discutir? Claro, o para enseñarte que mira, es verdad que te dijeron orientar tal cosa, o verdad que en la red social tuviste a fulanita que tiene tal apariencia, tal cartera, tal cosa y esto, pero yo te quiero enseñar esto y aquello. Entonces eso tiene mucho que ver, porque no hay una manera de evitar el contexto, lo que hay una manera es de trabajar con el contexto que tenemos. Así es. Entonces, Sabrina, tomando en cuenta esto que planteas de la importancia de la presencia del papá en la crianza de los hijos, ¿qué pasa entonces en esos hogares en donde los niños están siendo criados por una madre soltera? ¿Cómo puede esa mamá que no tiene el apoyo de papá, que ese papá está ausente, lograr esa crianza saludable para que sus hijos mañana sean un buen resultado para la Una sociedad? mamá soltera, por funciones, va a ser la que dirige. Ahora, una mamá soltera es un individuo que no es que no puede hacerlo, pero siempre que pueda y se hace acompañar, que busca el apoyo en la red social que puede armar, o la red familiar que puede armar, le va a ir, o sea, lo va a hacer mucho mejor. Es una mamá que va a tener diversas funciones por delante de ella, pero es una mamá que con ese acompañamiento y con ella invertir siempre en cómo lo voy a hacer mejor, cómo me puedo educar, con quién puedo contar, con quién no, y hacer esa presencia en la vida de los hijos, lo va a lograr, porque no es cierto que no se puede en un hogar donde no existe la figura de papá. Sin embargo, el trabajo va a ser más costoso, porque Claro. es que tenemos que ser realistas con las verdades que tenemos. Va a ser un trabajo más costoso. De hecho, una mamá, un hogar donde el papá no esté asumiendo su rol, esa mamá también lleva una carga bastante fuerte, porque entonces es peor. A veces tienen la persona físicamente presente y emocionalmente ausente. Entonces eso es bien cuesta arriba. Pero nunca puedo decirle a los individuos que no se puede, porque tenemos demasiadas estructuras distintas de familia y hay gente que sí lo ha podido lograr. Entonces eso implica una disciplina mayor, sacrificios mayores, pero sobre todo un acompañamiento y una educación. Y esa joven soltera, adolescente, que tiene un niño, tiene un contexto bastante difícil, pero si ella quiere, ella va a encontrar dónde buscar. Entonces, lo que quiero es que la población se llene de esperanza y diga, déjame ver qué más yo tengo que hacer. Pero yo no puedo rendirme en esta función que me tocó, que ya la tengo. Hablando de la estructura de familia y del rol del padre, estamos hablando del padre biológico, pero en las estructuras familiares postmodernas están los míos, los tuyos, Y los de ella, nuestros. y los nuestros.
en la práctica, ahí posiblemente es más complejo el proceso, porque es un papá que yo no lo escogí. Exacto. Lo escogió mi mamá. Sí. Me preguntaron. Sí. Y además no me preguntaron. Entonces, en la práctica, por mi propia experiencia, la madre termina convirtiéndose en sobreprotectora de los hijos, porque yo creo que hay un sentimiento de culpa, claro, en el fondo. Entonces, ¿cómo articular para en ese contexto de esa nueva familia que tengamos una crianza positiva? Cuando se tiene una familia reconstituida, que es el tipo de familia que tiene que ver con hijos que vienen de matrimonios anteriores, pero ahora pasan a esta dinámica. Lo sano es que esa pareja pueda buscar ayuda para establecer la nueva estructura de familia. Sin embargo, sabemos que la realidad no siempre que todas las parejas van a ir a buscar ayuda. De hecho, ni siquiera tenemos toda la educación para esto, para abrazar esa etapa diferente de la vida. Lo ideal es que esos dos individuos adultos puedan, sin ignorar las emociones de los hijos, entrar en acuerdo y decir, ok, sabemos que ahora yo entro a la vida de tus hijos. Esa entrada es importante, esa presentación es importante, esa poder establecer una relación conciliadora y como una figura que es de autoridad, porque ahora es el padrastro, el esposo, poder entrar, sobre todo si son adolescentes, a la vida de esos hijos desde una presentación real. Yo sé que yo no soy tu papá. Nosotros tenemos una relación de cónyuges y tú tienes el amor y la lealtad hacia tu figura si la tuvieras. Si fuera lo contrario, tú no tienes ninguna lealtad ni ningún amor porque viniste de un abandono, de lo que sea. Yo estoy aquí, o sea, hacer una presentación. Yo estoy aquí para participar en tu vida en la medida que me lo permitas y para tener una dirección en este hogar. O sea, ese hijo, independientemente debe saber de la función de esa figura. Ahora, en cuanto a la relación, o sea, tenemos que separar la función de un padrastro dentro de la estructura de sostener un hogar y la relación con ese hijo. La relación se construye, se da desde el amor, desde el respeto. Tú me permites que vayamos a un lugar, tú me permites que hablemos de este tema, podemos hacer esto. O sea, no hay que invadir, no hay querer, no se puede decirle a ese muchacho si es adolescente, yo soy tu papá ahora. No. O sea, es una figura de autoridad, de respeto y vamos a tener una convivencia. Y el adulto es la persona que puede, que tiene las herramientas para crear una buena relación con ese muchacho en la medida en que ese muchacho vaya teniendo apertura, porque nadie se resiste al amor y al buen trato. Lo que no podemos es imponerle funciones en la vida a alguien. Entonces, aún sea un niño pequeño que ya tiene una identificación con ese papá, eso hay que respetarlo. Y en esa medida podemos construir una relación nueva de nosotros. No hay por qué querer invadir un rol ajeno, porque cada uno va a tener la función. Entonces, cuando se va a reconstituir una familia, esas son las premisas que se deben tomar en cuenta. Sabrina, desde tu conocimiento como psicóloga, si tuviéramos que comparar la manera en la que fueron criados nuestros padres, nuestros abuelos, con la manera en que estamos criando nosotros a nuestros hijos, ¿cuáles son esas cosas que estos errores que estamos cometiendo como padres en esta generación que están dando resultados diferentes? Porque nuestros abuelos, nuestros papás, lo que dicen, no, en mi generación no se veía eso, no, porque en mis tiempos funcionaba de otra forma, no, porque lo que la sociedad recibió como resultado de la crianza que daban nuestros padres fue algo diferente a lo que estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que está provocando este cambio? Bueno, yo me gustaría replantear con tu permiso esa pregunta, diciendo que deberíamos rescatar de la crianza anterior, que dio mejores resultados en comparación con los resultados que estamos arrojando ahora en esta generación. Sin ignorar que la generación es distinta, porque no son los niños de antes, y eso es una realidad que todo el que cría y educador debe saber. Ahora, el que no sea igual no tiene que ser mala. No podemos mezclar las cosas. Si bien es cierto que yo tengo un niño que es nato digital, que tiene una estructura diferente y que está aprendiendo de manera diferente, que está aprendiendo cosas diferentes, eso no tiene que hacerlo malo. ¿Dónde está el punto? ¿Qué es lo que yo debería rescatar? Número 1, la firmeza. Número 2, los límites.
Número 3, la estructura. ¿Quiénes son las figuras de respeto? Eso no tiene que ser distinto de una generación a otra. Eso no debería negociarse. Eso es lo que hemos relajado y lo que hemos negociado. Y por ende el resultado es distinto porque hay niños en este momento y hay familias que están teniendo adolescentes que ya terminaron su bachillerato y son muchachitos ejemplares. Sí, y están ahora mismo están actualizados con la mayor modernidad, tecnología, en los mejores espacios. Y otros que también están en las peores condiciones, en los peores barrios, en las escuelas más populares, con todo lo que se ve ahí y están teniendo buenos resultados. No se trata del contexto solamente, porque no lo voy a invalidar. Lo que pasa es que hay una estructura que no es negociable en el buen funcionamiento de un individuo. La y jerarquía. Es quién es la figura que hay que ir a conciliar con esa figura para que algo pase. Esa figura no se relaja, no se negocia. Las estructuras de respeto, la obediencia tiene que ser a la primera. Y lo segundo es una consecuencia. Pero entonces la niña no friega y mamá pelea. Pero si párela a las 12 de la noche y póngala a fregar. Porque no es que pelees con ella, es que se cumpla la disciplina, porque esto es lo que te va a dar una persona estructurada, con fundamento. El muchachito compró algo y no lo pagó. Entonces yo peleo y voy y lo pago. No hice nada. Solamente mostré que soy una persona desequilibrada. Ahora, si yo le digo, ahora usted tiene que reunir tanto y yo lo voy a llevar para que públicamente, no es verdad que se va a traumar, ni le estoy haciendo pasar una vergüenza, le estoy haciendo asumir una consecuencia de un mal acto que yo soy la persona responsable de que la corrija mientras esté bajo mi tutela. Entonces, lo que se ha perdido o lo que deberíamos rescatar es esa firmeza y no hay que ser áspero. No es lo mismo ser firme que ser áspero. No tengo que gritarte, no tengo que ofenderte, no tengo que maltratarte, pero necesito disciplinarte. Y la disciplina no se circunscribe a la pela ni a la pelea. La disciplina es una estructura que te endereza, te corrige una conducta inapropiada. Las conductas inapropiadas se corrigen con una consecuencia que te enseñe que lo que tú hiciste no se debe repetir. Y que te dé una respuesta de por qué no. Eso es una disciplina correcta. Y eso lo tiene que hacer cualquier padre, en cualquier contexto. No es que estoy yendo solo a los padres. Es que si mi hijo entró a una página incorrecta, no va a venir la profesora de la escuela a ayudarlo con eso. Yo soy la persona que tengo que retirar el dispositivo. Claro. Por una... Y eso pasa en casa. A donde yo quiero llevar a los padres, hay estructuras que no se van a dar en ningún sitio, independientemente de que el sistema bombardee a mi hijo. Si mi hijo me dice que el niño del frente a los 6 años tiene una tablet, yo le puedo responder que qué bueno que su papá consideró comprárselo, pero que al mío, yo no entiendo que a tal edad yo se la voy a comprar. Y eso lo hace una mamá. Claro. No hay otro individuo, ni siquiera el terapeuta, que pueda hacer eso. Entonces, la terapia es una hora. La crianza es permanente. Por eso se necesitan padres constantes y coherentes. Y la disciplina no es negociable, pero no hay que hacerlo desde la violencia ni desde el maltrato emocional. Wow, Sabrina, yo creo que tú has un programa. Ahí por eso voy a los padres. Perdón, no es que le estoy quitando a la sociedad su responsabilidad. El gobierno es responsable de muchas cosas, claro, pero los caminos y la dirección de mi hogar están bajo mi gobierno. Y mientras eso pase y yo lo haga bien, allá afuera puede estar el infierno. Pero aquí hay que respetar. Yo voy a poder acompañarte a pasar por ese infierno sin que te quemes. Muy bien, excelente. Sabrina, de verdad, muy agradecidos de haberte tenido en el programa del día de hoy y que nos hayas entregado este programa tan interesante para la gente que nos escucha. Queremos, antes de irnos, informarles que la licenciada Sabrina Acosta tiene consulta privada en Reintenta, Red Integral de Atención de la Salud Mental. Allí usted puede comunicarse al 809-542-2022, 809-542-2022 y al 829-928-1121.